El análisis, insisto, es sobre obras o acciones y puedo señalar que en el catálogo de obras y acciones presentado por el Ejecutivo existen propuestas subjetivas y poco claras y voy a poner, insisto, algunos ejemplos. La línea de crédito que pide el Ejecutivo contempla 13 millones destinados al seguro contra desastres naturales, es decir, el FONDEN. Si bien es cierto que este fondo es necesario para el Estado, realmente se justifica pedir crédito para un fondo de contingencia y no para utilizarlo en inversión tal y cual mandata la ley. De la misma manera, la administración estatal pasada se ha venido trabajando el concepto del centro telefónico o el centro de contacto telefónico. El gobierno del Estado, el actual, señala que la administración pasada debe 3 rubros importantes bajo este concepto y menciona cantidades por 12 millones, por 3 millones y por 400,000 pesos que se adeudan sobre este concepto. Pues bien, ahora el Ejecutivo está pidiendo 12,609,000 pesos más para este rubro. En este tema se cuestiona primero la eficiencia de este centro. La ciudadanía y las mismas autoridades han señalado que no funciona, o en el mejor de los casos, su funcionamiento y su respuesta es muy tardía. La pregunta es, ¿cuánto más se va a necesitar para su óptimo funcionamiento? ¿Qué acaso no sería mejor y más sensato optimizar la eficiencia de lo que ya se ha adquirido y que está actualmente utilizando? ¿O será que el recurso que se está pidiendo es para pagar gasto corriente, es decir, su operatividad? Otro ejemplo es la construcción de cuarteles. La línea de crédito contempla la petición para uno de la Policía Acreditable en Xochitepec con un costo de 24,893,000 pesos y 2 más en todo el estado por 75 millones de pesos. Hay que recordar que hace algunos meses el Ejecutivo declaró que en agosto, más tardar en septiembre, se estarían entregando estos centros. De tal manera que la pregunta es, ¿el Ejecutivo comprometió recursos de obra sin tener el dinero? Y si ya están terminados, ¿para qué más recursos sobre este concepto? Hay otro ejemplo muy interesante. Se contempla en la petición de línea de crédito recursos para programas como son programas Mujeres Emprendedoras, que pide 69,5 millones, crédito a la palabra, apoyo para el financiamiento agropecuario rural por 19 millones de pesos, empresas de la mujer morelense por 101,620,000 pesos y asignación de becas al programa Beca Salario hasta por 7 millones de pesos. Debemos reconocer que estos programas son necesarios, tienen beneficio para la ciudadanía. Sin embargo, este concepto arroja algunas observaciones también. La solicitud que pide el Ejecutivo son para programas de asistencia y recordar que todos ellos son a fondo perdido. ¿Es válido esta petición? También recordar que ya se entregaron los proyectos de jefas de familia y generó varias incongruencias ahí en el tema de la repartición, si fue partidista o no. Además, ya se entregó el programa Beca Salario y este programa hay que recordar que fue ejecutado en el presupuesto 2013 y tiene el 80% de participación federal. De tal manera, ¿para qué pedir más recursos en este rubro? Desafortunadamente, insisto, a pesar de lo benéfico de estos programas, la Ley de Deuda Pública y las reformas propuestas por el Congreso de la Unión establecen que los créditos son para inversión y no para programas sociales. Otro tema interesante son el recurso que pide el gobierno del Estado para la aplicación de evaluaciones de control y confianza. Está solicitando 28 millones de pesos para este rubro, pero también señala que hay deudas anteriores de la administración anterior por este mismo concepto de 6 millones, 4 millones y medio, otros 4 millones y medio y 2,800,000 pesos. Aquí surgen varias preguntas. ¿Por qué el gobierno del Estado sí está pidiendo una línea de crédito para pagar este rubro de exámenes de control y confianza, pero está obligando a los ayuntamientos a que ellos mismos sean quien paguen estos exámenes? Es decir, ¿qué ha ocurrido con el fondo del 5% que se le quitó a los ayuntamientos en el presupuesto anterior para el ramo de seguridad? ¿En dónde están estos recursos? Y otro tema, sin duda, la verdad, que es sensible para la ciudadanía y muestra inconformidad de todo el mundo. Está pidiendo para la línea de crédito del gobierno del Estado, en el rubro de sistematización del registro de placas y licencias vehiculares, un monto de 145,910,600 pesos. Este rubro se etiquetó en el presupuesto 2013, es decir, tenía una partida especial para todo este pago de placas, de licencias, etc. Ahora está pidiendo 145 millones más. ¿Qué ha ocurrido
por lo que ha recaudado estos recursos. Pero lo grave es que el mismo Ejecutivo señala que de la administración pasada se deben conceptos por este mismo tema de 33 millones, 18 millones, 11 millones, 842 mil pesos. La pregunta, insisto, los ingresos de ese programa no alcanzan para ser autosustentables. De tal manera que estos ejemplos que hemos dado, que se han puesto en la mesa, nos impiden en ese momento aprobar una línea de crédito y sacar varias conclusiones. Primero, que para esta línea de crédito sea aprobada, se requieren propuestas de obra pública de mayor impacto. Si lo que se pretende con esta línea de crédito es reactivar la economía, se debe apostar a invertir a proyectos que dejen una verdadera derrama económica, y no en programas o proyectos que no son detonantes ni de empleos ni de la economía estatal. Al tema de seguridad, claro que se le pueden otorgar recursos, pero sería necesario un análisis a fondo para determinar cuáles son los proyectos más necesarios y con garantía de eficiencia. La ley de deuda pública permite las líneas de crédito solo para inversiones público-productivas y no contempla programas sociales o programas preventivos. De tal manera que para aprobar esta línea de crédito se requiere una cartera completa de inversión para obra pública que sea cuantificable y calificable. La propuesta es, insisto, obra pública que sea tangible y que detone el desarrollo económico del Estado. Buscó una línea de crédito por 2.381 millones 66.852 pesos. La dividió en dos partes. Una, en donde es el catálogo de obra por realizar, en donde señala una cantidad de 1.415.629.599 pesos, y la otra parte, que es la obra o acciones que se hicieron en la administración anterior y no tienen presupuesto, es decir, que se debe este recurso por una cantidad de 965.437.253 pesos. La primera parte de este análisis únicamente contempla las obras o acciones por realizar.